Escúchenos en www.encaminameradio.com. La palabra de Dios a tu alcance. La verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. La Iglesia Cristiana Trina Cristo Es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. Muchas gracias, pueblo que escucha su programa Encamíname. Gracias por estar de nuevo y gracias por invitar a este pueblo a la sintonía. Y bueno, los que se reúnen, los líderes, pastores y todos, nos podemos sentir como en familia. A mí el Señor no me permite mucho socializarme con las gentes, pero sí creo que es importante que nosotros tengamos esto presente. Por el trajín del trabajo cotidiano, nos cuesta trabajo acercarnos unos a otros, pero tenemos un acercamiento real y sincero a través de ¿qué? De la radio, a través de estas ondas hercianas. A través de este propósito nosotros lo logramos y por eso nos sentimos muy complacidos de que estemos juntos y que esto lo logremos realizar. Bueno, bien decía y bien dice en la Biblia y en el libro de los Proverbios dice que en la multitud de palabras hay yerros. Y eso es cierto. Uno habla tanto hasta que por fin termina equivocándose. Pero gracias a Dios que las cosas que se hacen con un buen propósito. Es para que todos estudiemos la palabra, ustedes y yo, y de pronto a mí se me escapan algunas cosas en lo que uno habla, y como esto es al aire, pues hay veces no se puede rectificar. Pero también es cierto que así se puede muchas veces arreglar y mejorar cuando se revisan las cosas. Mi querido pueblo, tengamos por presente lo siguiente, que hoy, como creyentes, personas que por la voluntad de Dios nos sentimos agradados, nos podemos decir, Señor, gracias por la oportunidad que nos das, y tomando la enseñanza que nos da el capítulo 24, cuando nos da las señales antes del fin y la venida del Hijo del Hombre, de los versículos 1 hasta el versículo 51, nos habla acerca de las cosas que el Señor ya profetizó y que se cumplirán conforme están escritas, como otras cosas que también se le dieron como profecía y se dio cumplimiento fielmente. Desde las épocas del Antiguo Testamento de Génesis se habló acerca con 4,000 años aproximadamente, llevando a cabo la profecía de la venida del Señor Jesús a través de este Redentor, se cumplió. Así también se darán estas, que después de este Redentor ser profetizado, Él también profetiza estos acontecimientos que serán las señales antes del fin y la venida del hombre, y estamos tomando en los versículos 38, 39, cuando hablaba que por los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Esto nos da una manera de aprendizaje y de claridad para poder calcular los hechos y las razones que el Señor nos enseña a través de la palabra. Cuando Noé le habló al pueblo, algunos se mofaban, muchos lo tildaban de loco, y para muchos esto era absurdo, porque veía que pasaban los años y él seguía construyendo una barca como un loco, que no tenía en esto pues fundamento, porque no se creía. Hacer de un aparato o una barca de esa envergadura, de esas medidas, pues era algo que la gente le parecería que imposible que esto fuera tan real, porque esto lo hacía solamente un loco. Y Dios sabía que el pueblo que estaba a su alrededor era una cantidad de incrédulos, que aunque se les advirtiera el peligro, aunque se les advirtiera que ese acontecimiento sería real, era imposible que lo creyeran, porque esto no parecería que fuera real debido a que esto sucediera, porque eran muchos años que hablaba y que la gente lo veía trabajar y que no veía que el acontecimiento sucediera. Y si esto parecía que no llegaría, pues entonces la incredulidad los rodeaba, la incredulidad los mataba, y esto permitió
que el Señor pusiera como ejemplo. Hoy la palabra de Dios, hay muchas personas y hay muchos varones de Dios en muchos sitios del mundo que están predicando esta palabra, pero pasa lo mismo que le pasaba aquí a Noé. Como en los días de Noé, todo el mundo llevaba una vida normal. La gente se le habla, ¿por qué no vas tú a la iglesia? Porque estoy ocupada, tengo que estar en el cumpleaños, me invitó a mi mamá, me invitó a mi papá, yo tengo que estar. La vida social es el punto número 1, y lo que es con Dios para la eternidad no tiene importancia, porque uno vive por lo que ve, pero no vive por lo que cree. Y por lo tanto, pues esto está trayendo consecuencias posteriores que traerían para ti una gran pérdida que ya con lágrimas no se puede recuperar. Aquí el capítulo 24 de los versículos 37 y 38 será como la venida del Hijo del Hombre, porque en los días del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Eso nos implica una responsabilidad muy grande, mis queridos oyentes, de su programa Encamíname. Dios nos está llamando de muchas maneras y nos está diciendo que hay que recoger el mal proceder, hay que recoger el mal camino. No hay que estar en la derecha, no hay que estar en la izquierda. Siempre tenemos que buscar el camino recto. Si nosotros no lo estamos haciendo, es hora de que nosotros nos sentemos a pensar, es hora de que nos detengamos a pensar, es hora que nosotros meditemos en lo que estamos leyendo, en lo que estamos escuchando, y que es hora de ponerle un pare a las cosas que a nosotros nos evita que tengamos un acercamiento con el verdadero Señor Jesucristo. Porque toda la cotidianidad de la vida, esto se representa en nuestros actos de tal forma y manera que tenemos dificultades para obedecer, tenemos dificultades para vivir, porque hay gente que dice, yo no puedo hacerlo. No es una respuesta satisfactoria, no. Las razones que tú dices es que yo no puedo, es porque tú no quieres luchar contra lo que te domina. Porque no hay nada más fuerte que el mismo dominio propio. Pero el dominio propio, cuando tú no lo quieres relucir, no lo quieres activar, no lo quieres entrar a poner a trabajar, entonces no va a acceder ni tampoco va a funcionar. Porque tú te niegas, porque tú no quieres. Dices que a mí me parece muy difícil dejar de maldecir. ¿Qué difícil es eso? Si la boca sucia no hereda el reino de Dios, ni tampoco la boca blasfema, entonces si eso no es bueno, ¿cómo es posible que si tú vas por la calle y pasa alguien repartiendo una cantidad de barro, botándolo para una a la diestra y a la siniestra, entonces tú dices, yo no puedo evitarlo? Claro que lo puedes evitar. Si tú no lo evitas es porque quieres estar untado de barro. Pero si tú quieres evitarlo, simplemente te escondes del barro. Así nos pasa a nosotros. Si nosotros queremos evitar, pues simplemente ponemos a funcionar el dominio propio. Dios dice, tan sencillo en la palabra, pero tan difícil de llevar a la práctica, porque no os he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Si ese dominio propio nosotros no queremos sacarlo a relucir, no queremos fortalecernos con el dominio propio, sino que nosotros solamente lo utilizamos como nos parece y como se nos viene. También es cierto, mis queridos hermanos oyentes de su programa Encamíname, que por eso para todos es presentada la salvación, pero no todos la van a seguir. Porque dice en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que nos explica la palabra es que todos van a conocer qué es lo que tiene que hacer como creyente. Pero si no lleva el yugo y si no se convence de la lucha que tiene que enfrentar contra su propio pecado, entonces no va a heredar el reino de los cielos. Porque este advenimiento será como en los días de Noé. La gente estará en sus cosas, estarán en los clubes, en los cines, estarán en los grandes acontecimientos públicos, la cantidad de cantantes, porque hay gente que se desvive. Nosotros hemos tenido pasiones muy avesadas por las cosas que este mundo ofrece. Grandes cantantes
que nosotros nos vemos como unos íconos a seguir y resulta de que estos seres no tienen cambio y están induciendo a la gente a movimientos eróticos que incitan al pecado, a palabras que son llenas de lascivia y de malos deseos, que muestran cómo el manoseo en los cuerpos causan placeres de gran sentimiento profundo, que la gente los escucha, los baila, porque es lo que le atrae, porque es lo que le gusta, porque bien sabe que la maldad se multiplica. Entonces, estas personas seguirán en esos placeres, seguirán buscando estos íconos que le atraen estos momentos, porque la negación a todo este tipo de cosas les es muy difícil. Ustedes notarán que cuando vienen estos personajes de talla internacional aquí al país, la juventud se desborda. Ellos llegan masivamente y pagan boletas muy costosas, donde esta gente se enriquece, pero se les invita a que vayan a conocer de Cristo para una salvación eterna y la desprecian. Qué triste es ver esto, y los mayores prefieren por estar en sus grandes convites, en los grandes festejos y en sus grandes comilonas, también ellos niegan la eficacia de la palabra porque prefieren las cosas que ofrece el mundo. Pero esto será como en los días de Noé. Todos estarán en ese plan. Vendrá el Señor Jesucristo, aparecerá con gran resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así el Señor nos dice, porque en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa es la realidad. Muchos están advertidos y solamente se darán cuenta lo que pasará cuando esto suceda. Porque antes no lo creerán, pero ya será demasiado tarde. Porque lo que dejaron de hacer ya no lo podrán hacer porque no hay tiempo. Y se convertirá, como la enseñanza más adelante, dice el Señor, de la parábola de las 10 vírgenes. Las que no tuvieron la oportunidad de provisionarse quedarán provisionarse, pero ya es demasiado tarde. Ya no lo podrán hacer. Porque tuvieron todo el tiempo, pero en el último que llegó su Señor, al último momento que llegó su Señor, quisieron tomar de las lámparas que tenían sus hermanas, pero ellas, inteligentes, le dijeron, ve y abastécese. ¿Por qué no te abasteces a donde yo también fui abastecida? Para que tú puedas hacer lo mismo que hice yo. El abastecimiento es parte importante con tiempo para poder lograr las cosas que son importantes para nuestra propia vida. Así que, si el padre de familia supiese a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. El Señor nos da un ejemplo acerca de lo que pasa con el ladrón. El ladrón llega y el ladrón, ¿qué sucede? El ladrón llega y el ladrón quiere avisar, manda una misiva, el ladrón manda una postal antes o una llamada por teléfono o nos llega de sorpresa. El Señor nos previene, seré como el ladrón, llegaré como son una sorpresa y será, como el Señor nos dice, como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así también será la venida del hombre. Esto nos muestra claramente cómo será ese acontecimiento vertiginoso, raudo. Será en un abrir y cerrar de ojos. Nos advierte para que nosotros estemos atentos. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Y quién es? Pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo, y bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Nos da un ejemplo gráfico muy claro que nos dice el Señor. Yo le digo a mi siervo prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Cada persona debe de instruir a su familia. Cada persona debe de instruir a su iglesia. Cada persona debe de instruir a sus amigos. Cada persona debe de instruir a los conocidos. Por la razón que el Señor habla
y que es grato que cuando venga el Señor esté cumpliendo a cabalidad su oficio, dándoles de comer palabra espiritual al pueblo. Porque los tiempos no esperan, ni es hora para que nosotros dediquemos nuestro tiempo a perderlo en otras cosas que no lucran, que no son buenas para nuestra vida espiritual, pero que sin embargo nos están perjudicando de tal manera que nos están impidiendo que nosotros logremos el propósito. Entonces, ¿qué podríamos decir con respecto al tema, mis queridos hermanos oyentes? Que el Señor dice: bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Qué bueno es que el Señor viniera y nos encontrara predicando la palabra, que nos enseñara perfectamente cuál es nuestro camino. Pero aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. La enseñanza que el Señor da en esta palabra profética que Él da en el capítulo 24 del libro de San Mateo, señales antes del fin, y la venida del Hijo del Hombre, dice el Señor que bienaventurado aquel siervo, cuando el Señor venga y lo haya haciendo así, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Todo lo que el hombre haya realizado, todo lo que haya hecho bueno, el Señor eso le reconocerá y sobre eso le pondrá su bendición. Pero el siervo malo que dijera en su corazón: el Señor tarda en venir, porque eso le quita la fe a muchísimos y no le permite el entusiasmo porque ese acontecimiento que está por venir. Es como la gente cuando sabe que un espectáculo que quiere ver y se avecina, el primer paso que la persona da es: voy con tiempo a comprar mis boletas para poderme posesionar en el lugar de preferencia. Porque el acontecimiento está por cumplirse. Si no lo toma con tiempo, entonces o no puede entrar, o va a quedar parado, o no va a quedar en un sitio de preferencia. Si esto se tiene en cuenta, como el Señor lo explica en la palabra, eso nos da a nosotros a entender que nosotros vamos a decir: ese no viene, ese se tarda en venir, nosotros no nos vamos a mover para nada, nos va a importar poco lo que diga la palabra, porque nosotros decimos: ¿cuánto tiempo nos andan diciendo lo mismo y nunca se cumple? Eso nos da a nosotros comodidad para seguir disfrutando del pecado y no tener un cambio. Entonces, el Señor trae una sentencia acerca de esto, porque da los ejemplos de por qué una persona se puede perder. Porque dice: y comenzará a golpear a sus consiervos. Es esta persona que con sus comportamientos no le importa, porque le da rienda suelta a todo lo que tiene, a su ira, a su contienda, a su división, a su disensión, a toda la grosería que siente. No le importa, porque él mismo no cree que su Señor va a venir, y que si su Señor tarda en venir, pues él va a decir: eso nunca va a venir. Entonces él sigue manifestándose claramente con sus obras de su carne, y por lo tanto las personas que se acercan a su alrededor siempre van a estar lastimadas, y siempre los efectos de esta persona que no tiene cambio va a afectar a los demás, y comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer con los borrachos. Quiere decir, todas las obras del mal, la perversidad del hombre, estará él metido. Que esto hay que planear mal, hay que estar ahí, que estamos con los amigos haciendo esto malo, vamos a permanecer ahí, y también vamos a generar y vamos a planear. Planeamos y generamos maldad. Esto es lo que nos dice la palabra, y entonces viene la hora de la sentencia. ¿Qué pasa con estas personas que el Señor las sentencia? Y vendrá el Señor en aquel día, siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Esta persona que hacía mal, de pronto lo sorprende porque el Señor llegó. ¿Llegó? ¿Pero qué va a decir este hombre si estaba advertido? Este hombre estaba prevenido. Se le había hablado de que el Señor estaba por venir, que el Señor estaba por llegar.
Esa fue la enseñanza. Se repitió durante mucho tiempo. Pero este malvado siempre dijo que nunca iba a llegar, pero se llegó el día que se le dio cumplimiento. Y este Señor que llega ese día, que aparecerá aquí, refulgente, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Versículo 30, capítulo 24 del libro de San Mateo. Y éste se asombrará y dirá: ¿pero qué fue lo que yo hice? ¿Por qué no creí? Pero ya es demasiado tarde, porque ya el Señor llegó. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Porque él decía que él sí creía, pero no practicaba, porque él decía que él nunca iba a llegar, porque siempre decía que llegaba, pero nunca llegaba. Entonces, ¿qué? Se convirtió en un hipócrita y pondrá su parte con los hipócritas, y cuando dice que allí será el lloro y el crujir de dientes, se refiere literalmente a los infiernos. ¿Y estas personas entonces cuál será su camino? Mis hermanos, el Señor nos está hablando de tal manera que debemos de tener claridad y confianza para lo que está por suceder. Debemos de prepararnos adecuadamente, ya que nuestro camino no está dando los mejores frutos, ni tampoco el Señor se agrada de la manera y de la forma como nosotros los seres creyentes estamos afirmando nuestra vida cristiana. Mis queridos hermanos oyentes de su programa Encamíname, es una advertencia. La Biblia nos dice claramente que no pasará esta generación sin que esto acontezca. Significa, en los últimos 40 años, no sabemos cuántos años habrán vivido esos 40 años, o de estos 40 años hacia adelante, no lo sabemos, solamente tenemos que prepararnos. Solo decimos esto: si el Señor está por venir, preparémonos adecuadamente. Porque también, para cerrar esta enseñanza en el día de hoy, el Señor no solamente vendrá en las nubes, sino también nos puede venir a nosotros cuando tengamos que expirar. Y si no hemos hecho lo correcto, entonces tampoco tendremos oportunidad de estar con Él. Y ahí es cuando también aparece el Hijo del Hombre, y si no estamos preparados, no tendremos parte con Él. Esa es la parte que nosotros debemos de tener para agradar a nuestro Dios y estar firmes en su palabra. Que Dios me los bendiga, y que Dios está con nosotros, y que tomemos por obra lo que Él nos enseña como prevención para lo que está por venir. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero.